En el sur global necesitamos la participación y sobre todo de los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, entonces se ve necesario este acuerdo para el acceso a la información, una información que sea digerible también para las demás personas y que tenga un alcance masivo. La participación de la ciudadana, el derecho de ser consultados para poder tomar decisiones y el acceso a la justicia climática, ¿no? La justicia para los pueblos o poblaciones vulnerables que están siendo afectados por los efectos del cambio climático. No es tan fácil el acceso a la información. Niegan mucho la información, dilatan mucho también la información, a veces se les pregunta una cosa, responden otra, o se tiran la bolita entre entidades como que no, esto no me corresponde a mí, vaya a parques nacionales. Siento que también es como una estrategia cansarnos para que nosotros no tengamos esa certeza y se escudan bajo la publicidad. No, eso se consigue en la página, vaya en la página, pero está en el último cosito chiquitico de la página. Justamente en esa época en la que hubo tanto conflicto, al menos en mi comunidad fue cuando más nos formamos y vimos más la necesidad de formarnos justamente para esta situación. ¿A qué organismos tenemos? Podemos intervenir o asistir, o por ejemplo conocer todas las leyes y decretos que necesitamos, que eso la mayoría de veces podemos ir a marcha, a espacio y todo eso, pero si yo como comunidad no lo conozco, entonces yo como también intervengo y apoyo a ellos. El Acuerdo de Escazú plantea la participación en la toma de decisiones, por lo cual es importante tomarse en común acuerdo para que éste sea democrático, legítimo y contenga las necesidades de la ciudadanía, por lo que consideramos que es importante la mirada de los y las jóvenes, los niños y las niñas en la toma de estas decisiones, teniendo en cuenta su participación política en los territorios y su conocimiento a través de ellos. Entonces nosotros tenemos que valorar nuestro territorio, no podemos cambiar lo que tenemos, el agua, los recursos, la tierra, lo que vivimos, pues cosas que nos traen de afuera. Y no necesitamos su empresa en nuestro territorio. El progreso no se mide por no se mide el carbón, se mide por la gente, por el agua, por la vida. En Colombia, y si miramos una generalidad a nivel de Latinoamérica, es ver cómo los jóvenes chilenos, cómo los jóvenes argentinos, cómo los jóvenes venezolanos, las jóvenes brasileñas, o sea, toda esta juventud latinoamericana, cómo cada uno va a empezar a interpretar el Acuerdo de Escazú y lo va a ir entendiendo desde su realidad. La justicia ambiental es la distribución equitativa de los bienes comunes para la garantía de la vida, de la paz, de la continuidad del agua limpia, del aire limpio, y que ninguna comunidad sea despojada de sus medios de vida. Que discutimos la importancia de mirar para el medio ambiente, no solamente como voy a cuidar del medio ambiente para que yo tenga un lugar bueno para vivir, un buen aire para respirar, sino que também podamos entender que o meio ambiente sem a gente querer algo em troca, ela tem que ter o seu espaço. Los líderes que en estos momentos están en su mandato no les duele nada, ellos están en la cima, están súper cómodos porque nosotros les estamos dando absolutamente todo. No sienten, o sea, no tienen dolor porque no han sentido la pérdida de un ser querido, no han perdido sus hogares. La importancia de la organización social, del tejido colectivo, de la confianza, pues nos permite protegernos, pero esas acciones pasan a diario en nuestros territorios. Entonces la empresa está presente, las amenazas están presentes, nuestros compañeros no están. Por la vida digna, la paz y la protección del territorio, que el Acuerdo de Escazú se ratifique y se cumpla ya. Somos como un montón de tejiditos, como de puntadas en diversos territorios que ahorita están formando eso que a mí me gusta tanto, que es el tejido, ¿cierto? Como tal, somos puntadas en ese territorio.
quienes las construimos. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos en este conversatorio que va a tratar cuál es el papel de los jóvenes y las jóvenes de Colombia en la ratificación del Acuerdo de Escazú. Mi nombre es Sara Ramírez, yo soy la secretaria técnica de la Plataforma por el Protagonismo de Niñas, Niños y Jóvenes de Colombia, y pues hemos estado de la mano de otras organizaciones trabajando todo el tema del desarrollo de este conversatorio. La plataforma es un espacio de articulación de más de 20 organizaciones en diferentes puntos del territorio nacional que busca justamente trabajar por los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes en el país. Esto entiéndase desde los temas de género, de justicia ambiental, de derechos humanos, de construcción de paz. Y pues en este espacio es donde todas estas organizaciones nos buscamos articular para construir conjuntamente. En esta plataforma hacen parte en la organización Paz y Humanidad Vigente, que nos acompañan y nos han ayudado en todo el desarrollo de este conversatorio. La organización Paz es la organización Pensamiento y Acción Social. Es una organización no gubernamental que cuenta con experiencia de más de 16 años en acompañamiento y asesoría a comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Durante estos años, Paz ha desarrollado metodologías y estrategias participativas para la construcción territorial de la paz y la defensa de derechos humanos con enfoque diferencial. La organización busca fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para la incidencia política, la creación de redes y alianzas y el análisis de riesgo y la gestión de la seguridad. Por otra parte, la Corporación Jurídica Humanidad Vigente es una organización no gubernamental que trabaja por la defensa de los derechos humanos integrales, con énfasis en los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto armado en Colombia. Para este segundo momento nos van a acompañar Kevin. Kevin es un joven de 20 años, es docente normalista, es estudiante de biología de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente está trabajando en procesos de educación e investigación comunitaria en temas de paz y conflictos ambientales. En la actualidad, él hace parte de la Plataforma Municipal de Juventud de Manaure, CESAR, donde es el secretario general y coordinador de Educación y Derechos Humanos. En este mismo espacio también nos va a acompañar María José Cano Espinosa, que es una joven que tiene 21 años con interés por la vida y las causas comunes. Ella es de Jericó, Antioquia, lidera y participa en algunos procesos de defensa territorial y control social en el municipio y la subregión del suroeste. Es presidenta del Consejo Municipal de Juventudes de Jericó y hace parte de los colectivos Imagina Jericó, Mijos, Movimiento Independiente de Jóvenes del Suroeste, y el Grupo Nacional de Juventudes Diversas por la Vida. Asimismo, está cursando sexto semestre de Comunicaciones en la Universidad de Antioquia. En este espacio lo que buscamos, más allá de explicar qué es el Acuerdo de Escazú, es justamente evidenciar cuál es el rol que tiene la juventud en la ratificación del acuerdo, ¿cierto? Entonces, me gustaría abrir este espacio, Kevin, María José, preguntándoles qué es el Acuerdo de Escazú. Ay. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. Kevin, ¿querés dar un contexto o explicamos punto por punto? Bueno, gracias por el espacio y vale, vamos a conversar un poquito sobre el contexto general, sobre qué son los acuerdos de Escazú. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, se te escucha. Bueno, pues en últimas, el acuerdo lo que busca es democratizar el acceso a la información, el derecho a la participación en la toma de decisiones y la justicia ambiental, digamos en el desarrollo de los procesos o proyectos y políticas públicas que
que tienen que ver en materia ambiental. Entonces, el Acuerdo de Escazú, que además es un trabajo y un proyecto político y social que se ha construido entre diferentes y entre varias comunidades de Latinoamérica, pretende, como les decía al principio, democratizar. Si quieren, yo lo salvo ahí, yo salvo la conexión. Entonces, como decía Kevin, compañero, tres aspectos básicos que a mí pues me parece fácil explicar el acuerdo así en tres aspectos básicos: acceso a la información, participación en la toma de decisiones y justicia ambiental. Entonces, en primer punto, el acceso a la información para partir en este acuerdo de Escazú y en estos procesos ambientales. Sin información no hay participación, pues que es uno de los fundamentos también que desde las comunicaciones yo también defiendo, y por eso es que el acuerdo de Escazú lo que plantea es que las comunidades tengan acceso a la información actualizada y que sea accesible, ¿sí? Cuando hablamos de accesible es que todos puedan comprenderla, es que a toda la comunidad le llegue, o sea, como que cualquier persona de verdad tenga acceso a esa información, que la información no solamente es para que esté ahí, sino que también las empresas y entidades responsables tienen la responsabilidad de divulgar esta información, y obviamente información completamente verídica, con las afectaciones reales del proyecto que se pretende hacer, y pues que también es muy importante a tiempo, no es como que ya al final cuando ya se está a punto de hacer el proyecto, pues como que da la información, sino que sea súper a tiempo la información para que realmente haya participación. Ahí se considera también que las solicitudes que hagan las comunidades sobre información deben ser contestadas, o si no deben ser justificadas por qué no se contestan, ¿cierto? Y esto ya pues como implicaciones de derecho que se tienen que ver ahí. Y teniendo la información, teniendo acceso a la información y todos estos puntos, ahí es que llega el segundo punto, y es participación en la toma de decisiones, que lo que propone es que todas las decisiones que tengan que ver con proyectos o procesos medioambientales que tengan afectaciones en la población y en todas las formas de vida, pues que sean decisiones tomadas en un común acuerdo. Y cuando podemos hablar de esas decisiones tomadas en un común acuerdo, pues entonces ahí vamos a poder hablar de una democracia ambiental, que es uno de los factores que impulsa el acuerdo de Escazú. Entonces, en esta participación en toma de decisiones, pues hay algunas medidas que plantea el acuerdo, y es como que las instancias públicas deben ser públicas, pues, y claras y cercanas a la comunidad, con información real. Ahí de nuevo, pues, como llega la información, es que se debe tener información real para dimensionar la decisión que se debe tomar, claro. Desde el inicio, la participación de las comunidades tiene que ser desde el inicio, desde que el proyecto piensa plantearse, no solamente cuando se ya tomar la decisión de si se hace o no, sino que la participación de las comunidades debe ser desde el inicio, debe tener cronogramas oportunos. Esto quiere decir contar con el tiempo también de las organizaciones sociales, contar con la disponibilidad de las organizaciones sociales, y pues estas formas de participación también deben ser adaptables, ¿sí? Adaptables al contexto de cada comunidad, de cada población, a los tiempos, a los lugares, a las formas de vivir, como que estas formas de participación tienen que adaptarse para que sí sean reales, ¿sí? No son como que simplemente hay una forma de decidir y que ya es transversal para todas, sino que se debe adaptar. Y pues para tomar las decisiones pues se debe tener una conciencia plena de cuáles son los impactos que se van a tener, y pues para eso, de nuevo, el principal eje, el acceso a la información, y el tercero, que ya mi compañero que veo que ya tiene conexión, la justicia ambiental. Bien, ¿me escuchan? Creo que ahorita se cayó la conexión, ¿me escuchan? Bueno, entonces, continuando con el punto que el acuerdo plantea sobre la justicia ambiental, es básicamente también primero entender cuáles son los derechos ambientales que nosotros tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, como juventudes en el territorio, y a partir de ahí determinar o conocer qué mecanismos podemos tener a la mano para poder obtener justicia ambiental. Digamos que uno de los ejemplos que se plantean en este tipo de cosas, como en el acuerdo de Escazú, es que si mi territorio está siendo violentado por una empresa minera-energética que está destruyendo algún tipo de río o algún bosque o algún ecosistema vivo,
que haya justicia ambiental, ¿sí? Que de alguna manera los jueces, los tribunales que tengan que ver este tipo de competencia y que las comunidades podamos tener como la herramienta posible, la herramienta democrática de poder hacer efectivo que se haga justicia ambiental y en ese territorio donde se están violentando esos derechos ambientales se haga una reparación, una restauración de esos recursos ecosistémicos. Digamos que es lo que pretende el acuerdo de Escazú a través de la justicia ambiental. También hace mucho énfasis en la protección de los líderes, de los líderes ambientales, de quienes ejercen la voz, de quienes ejercen la lucha y la defensa por la naturaleza, por los recursos que en los que contamos en el territorio y que haya una justicia, una democratización del poder desarrollar este tipo de trabajo de defensa del territorio. Listo, Kevin. María José, muchas gracias por esas aportaciones tan importantes justamente para aquellos que de pronto no han tenido una cercanía con el Acuerdo de Escazú, logren entender en qué se traduce el acuerdo, ¿cierto? Justamente teniendo en cuenta lo que acabas de decir, Kevin, de instrumentos jurídicos para hacer valer estos derechos, quisiera invitar a Alejandro Rodríguez. Él hace parte de la Corporación Jurídica Humanidad Vigente y pues nos va a explicar justamente en este ámbito de ideas qué papel juega el Comité por los Derechos de los Niños en todo este entramado jurídico. Hola Sara, muchas gracias. Hola Valeria, hola María José, hola Kevin, buenas tardes. Hola. Sí, digamos que como decía Sara, vamos a esta parte de la intervención, quisiera enfocarme especialmente en el papel que ha desempeñado el Comité de los Derechos del Niño en temas ambientales y qué relación tiene esto con respecto a la necesidad de la implementación y particularmente terminar la ratificación del Acuerdo de Escazú. Pues como bien se sabe y tenía la oportunidad de mencionarlo Kevin y también estaba en el video, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional y como tal crea obligaciones internacionales vinculantes, es decir, obligatorias por definición y exigibles a los Estados partes. Colombia está en un proceso interno de ratificación y particularmente en la etapa legislativa, como sabemos hace unos pocos días, se adelantó en la fase legislativa para poder incorporar este tratado en la legislación interna, es decir, que haga parte de las obligaciones ya del Estado colombiano. Lo cual significa un avance gigantesco en materia de derechos humanos y esta situación es especialmente relevante en la región, teniendo en cuenta la vulnerabilidad y además la diversidad del medio ambiente de la mayoría de los países de la región. Esto incluye, por supuesto, a Colombia. Dicho esto, entonces, en mi intervención quisiera referirme especialmente al rol del comité en materia de la protección del medio ambiente, en primer lugar, pero también quisiera, en un segundo lugar, referirme a las recomendaciones que ya ha emitido el comité en materia de protección del medio ambiente, por supuesto, no a la luz del Acuerdo de Escazú, porque esto es antes del Acuerdo de Escazú, pero la relación que tiene esas recomendaciones que ya ha mencionado el comité con este acuerdo que justifican, entre otras, la necesidad de su implementación. Para lo cual, y teniendo en cuenta este orden que he planteado, quisiera mencionar que el tema del medio ambiente no había sido foco de consideración por parte del comité, sino hasta hace muy pocos años, y estamos hablando de ya varias décadas de funcionamiento del Comité de los Derechos del Niño. Esto deja ver que si bien ha sido un tema que recientemente ha tenido consideración por parte de los diferentes órganos internacionales, no ha tenido una trayectoria histórica como debería ser si, por ejemplo, el cambio climático ha sido un asunto que ha sido tocado desde hace varios años. Lamentablemente, para el tema del Comité de los Derechos del Niño no ha sido un tema central, sino hasta hace muy poco. De hecho, solo hasta ahora se decidió la elaboración de un informe con observaciones generales relacionadas con el cambio climático y las afectaciones que tiene para las niñas y los niños. Y digamos que en el marco de esta construcción de este nuevo documento, que está en borrador, que se ha contado con la participación de jóvenes, de niñas y de niños, de estados, de organizaciones, el comité ha hecho hincapié en las afectaciones del cambio climático para la población más joven, teniendo en cuenta que son las niñas y los niños
los que, de acuerdo con el comité, son los que más sufren las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, el comité ha mencionado que por lo menos al año hoy 1,5 millones de menores de 5 años mueren como consecuencias de la contaminación del planeta. Además, en estas comunicaciones, el comité ha indicado que el cambio climático afecta considerablemente más a las niñas y a los niños, como lo mencionaba, y las proyecciones que se tienen de afectaciones en los próximos años son mucho más alarmantes que las que ya se han presentado hasta ahora. Por ejemplo, se estima que este cambio climático causará al menos de 60.000 a 48.000 muertes por malaria y enfermedades diarreicas ligadas a las contaminaciones de agua, aire y otro tipo de consecuencias relacionadas con el cambio climático. Digamos, ¿cómo se dice? Como la dispersión de enfermedades como las que ya estamos viviendo, COVID-19, monkeypox, relacionadas precisamente con la deforestación, con las afectaciones del medio ambiente, están directamente relacionadas con el cambio climático y afecta de manera desproporcionada también en diversas circunstancias a niñas y niños. Esto trae como consecuencia, entre otras, por ejemplo, que la producción de alimentos no sea igual, y de allí que el Comité de los Derechos del Niño ya haya mencionado que de 95.000 muertes en el año 2030 se esperan que sea como consecuencia de la desnutrición, y que alrededor de 24 millones de niños, esto para que nos dimensionemos es la mitad de la población completa de Colombia, 24 millones de niños estén para el 2030 bajo los efectos de la desnutrición. Este documento de observaciones generales que está proyectándose, que se espera que en un par de años por tarde ya sea publicado y que establezca los estándares tanto internacionales, que fije las obligaciones para los estados en materia de adopción de medidas para la protección de las niñas y de los niños con respecto al medio ambiente. Tiene en consideración distintos principios que el Comité de los Derechos del Niño ha tratado desde su creación hasta ahora, como por ejemplo el principio de no discriminación, el interés superior del niño, y este principio es muy importante porque quiere decir que cuando se vayan a adoptar cualquier medida, incluso las que están contempladas en el Tratado de Escazú, tiene que tenerse en consideración de qué manera van a afectarse a las niñas y a los niños y adoptarse las medidas más beneficiosas para ellos y para ellas. Y por supuesto la participación significativa de las niñas y los niños, que es uno de los pilares, como bien lo mencionaba María José, del Acuerdo de Escazú. Esto me permite entrar a la segunda etapa, y es una labor que ha tenido las niñas y los niños de las plataformas, de la plataforma y de otras organizaciones, y es particularmente la participación en la elaboración de un informe alterno en el tema de evidenciar la situación medioambiental y que se emitan recomendaciones particularmente para el Estado de Colombia en materia de seguir posicionando el tema de lo ambiental, y que se siga posicionando en la agenda de obligaciones internacionales la preocupación y la relación directa que tienen el cambio climático con las afectaciones de las niñas y de los niños. Por ejemplo, para el año 2015, que fueron las últimas recomendaciones que emitió el comité al Estado colombiano con respecto al cumplimiento de las obligaciones de la Convención de los Derechos del Niño, el comité ya había indicado al menos 3 recomendaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y que están estrechamente ligadas a los principios que establece el Acuerdo de Escazú. En primer lugar, por ejemplo, el comité en esa oportunidad le manifestó al Estado que tenía que exigirle, como una recomendación, que tenía que exigirle a las empresas que lleven a cabo evaluaciones y consultas y que se divulgue plena y públicamente los impactos de las actividades de las empresas en el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, así como los planes para mejorar este aspecto. Esto es el primer principio, el primer pilar del Acuerdo de Escazú, como bien lo manifestó María José. Y en segundo lugar, que se establezcan mecanismos para supervisar, que es otro de los principios, la investigación y reparación de los abusos relacionados con las actividades empresariales, con el fin de mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la prevención de violaciones, otros de los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú. Finalmente, y sobre este me voy a detener un poco más,
es que frente a una situación en específica, el comité le recomendó al Estado que se adopten medidas necesarias para proteger los derechos de las niñas y de los niños en una población particular que se denomina el Atillo, entre otras cosas para asegurar su pronto reasentamiento de conformidad con las normas internacionales, y voy a explicar en qué consiste esta última recomendación, y es la que más ha estado, digamos, comprometida la Organización Paz, y la que hemos colaborado en la elaboración del informe alterno y que sigue en construcción, porque lamentablemente es una situación que no ha cesado su violación de derechos humanos. Entonces, como para hacer un contexto breve, la comunidad rural del Atillo está ubicada en la costa Caribe, y en esta comunidad, donde la mayoría de la población ha evidenciado a partir de la llegada de diferentes empresas, para los pobladores, la minería y la agroindustria han sido los responsables no solamente de los cambios del uso del suelo en el territorio, sino también de la contaminación del aire y del agua que hacen parte de las mismas comunidades. Los pobladores, por ejemplo, la población dice que ya no hay forma de cómo alimentarse porque, entre otras cosas, el suelo ya es infértil y como consecuencia ya no hay posibilidad de generar o de producir alimentos. En este sentido, al no ser el suelo infértil, también se generan otras consecuencias más allá, también gravísimas, de la consecución de alimentos, sino también, por ejemplo, de otras actividades como la pesca, la ganadería, entre otras. Además de otras contaminaciones, por ejemplo, de las fuentes hídricas, se ha manifestado, por ejemplo, que estas situaciones tienen efectos directos en la salud de la comunidad del Atillo, y como consecuencia se requirió el reasentamiento de las 3 comunidades más cercanas precisamente del Atillo, tras por ejemplo, de la implementación de actividades empresariales de grandes empresas, entre las cuales se encuentran la empresa del carbón de la Drummond, por ejemplo, de Glencore, de la Coal Colombia, entre otras. Esta situación de graves violaciones de derechos humanos en la comunidad del Atillo, que tiene conocimiento el Comité de los Derechos del Niño, y que ha sido uno de los focos para reiterar en el próximo informe al Comité de los Derechos del Niño, tiene varios links con la situación o con los principios que están establecidos en el Acuerdo de Escazú que mencionaba María José y Kevin. Y es que, en primer lugar, en esta comunidad nunca se hizo un proceso de participación adecuada y efectiva y significativa con las comunidades, entre otras cosas porque, al no ser comunidades étnicas, afrodescendientes, palenqueras, que tienen per se constitucionalmente estos derechos a participar, por ejemplo, a partir de la consulta previa, no se realizó este tipo de actividades al no estar constituidos como tal. Eso genera que no haya una participación efectiva por parte de las comunidades, por ejemplo, desde el principio, como lo mencionaba María José, que no solamente es en el momento de la ejecución, sino desde el desarrollo de los planes de los proyectos, que se realice este tipo de consultas. No se llevó a cabo, incumpliendo, por ejemplo, el primero de los principios del Acuerdo de Escazú. Por otro lado, se evidenció una falta de acceso a la información y participación en los procesos de toma de decisiones, haciendo casi inexistente especialmente la información sobre las problemáticas ambientales y el proceso de reasentamiento, siendo la información que fue presentada insuficiente o casi nula. Este acceso de información también es uno de los principios elementales de acuerdo al Acuerdo de Escazú, y es parte esencial del derecho a la participación, que es uno de los 3 pilares, como lo mencionaba al inicio de la intervención, de los derechos de las niñas y de los niños, consagrado en la Convención de los Derechos del Niño. Además, el Acuerdo de Escazú, en el artículo 5º, señala que es un derecho de las comunidades y en general de la población al ser informado, y además del derecho a impugnar esta información que se ha otorgado. Si no se otorga esta información, no hay una posibilidad de impugnarla, no hay una posibilidad de controvertirla, y esto hace necesario que se fijen obligaciones internacionales claras para establecer, por ejemplo, no solamente el acceso a la información, sino poder controvertirla o impugnarla. Otro punto importante que manifiesta este contexto es que la participación colectiva no tuvo lugar, teniendo en cuenta que el Estado no reconoce las comunidades campesinas como colectividades, que fue uno de los puntos que acabo de mencionar.
al no ser como unas comunidades étnicas establecidas previamente, de acuerdo como lo establece nuestra Constitución, pero que no es conforme, por ejemplo, a las obligaciones internacionales que exige que las comunidades sean consultadas independientemente de su categoría. Finalmente, y ya con esto cierro mi intervención, ya para no extenderme más, es que la respuesta estatal no ha sido en pro de proteger los derechos de la población. En ese sentido, no existe una justicia en temas ambientales, como lo explicaba Kevin, y también como lo consagra el artículo 8 del Acuerdo de Escazú. En suma, entonces, las vulneraciones generadas en el Hatillo justifican la implementación adecuada del Acuerdo de Escazú en Colombia, que se culmine con la ratificación, que se establezcan estas obligaciones internacionales como exigibles de manera inmediata, llegando así finalmente a que la necesidad de que sea internacionalmente, y como una de las conclusiones de mi intervención es que internacionalmente se ha incrementado el reconocimiento de la vulnerabilidad de las niñas y los niños por el cambio climático, primero. Segundo, que este reconocimiento ha sido liderado en parte por los movimientos de niñas y de niños y de jóvenes, por supuesto, con soporte y con incidencia internacional, como por ejemplo el Comité de los Derechos del Niño y de la Niña, como lo acabo de explicar en mi intervención, y que Colombia sea una deuda ambiental, especialmente con las comunidades de diferentes territorios, y el Hatillo es un ejemplo de esto, lo cual justifica la implementación de estas obligaciones internacionales establecidas en el acuerdo, incluyendo el acceso a la información e impugnación de esta información, la capacitación, fortalecimiento de las comunidades, de líderes sociales, como lo mencionaba también María José y Kevin, para lograr el pleno goce del derecho humano a un medio ambiente sano, especialmente para las poblaciones más vulnerables, y esto incluye sin lugar a dudas a las niñas y a los niños, y también a las jóvenes y a los jóvenes. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esta explicación. Creo que enriquece mucho el discurso y justamente también por eso quisimos invitar a Carlos Andrés Santiago. Él hace parte de la organización Cordatec y de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Él es un experto, digamos, en todo el tema del Acuerdo de Escazú y los temas medioambientales en Colombia. Y lo invitamos justamente para que se establezca un diálogo a través de los jóvenes que están hoy presentes y Carlos Santiago, que solucione algunas dudas que pueden surgir justamente en este grupo etario. Carlos, tienes la palabra. No, primero, pues muchas gracias a Pasia y a los demás aliados por la invitación a este espacio, a la plataforma Comunidad Vigente, ofrecerles excusas por llegar tarde y por tener que irme ahora corriendo, pero me parece un espacio supremamente valioso escuchar un poco las preguntas, las inquietudes de las y los jóvenes. Yo hace muchos años fui líder juvenil de varios procesos bastante relevantes, hoy estoy en otro rol, pero sí, muy bonito este espacio, complacido, feliz de estar acá. Lástima no haber podido estar desde el inicio y no poderme quedar hasta el final. Bueno, gracias Carlos por hacer parte de este espacio. Y bien, como lo decía la compañera, la idea es que podamos como conversar, y para eso que quisiera preguntarte cuáles son los retos que tiene el nuevo gobierno en la implementación y ratificación del Acuerdo de Escazú. Bueno, retos muchos, ¿no? Venimos, bueno, yo además hice parte del equipo de empalme del nuevo gobierno, y en ese análisis un poco lo que pude identificar es que pues hay varios retos. Primero, venimos de un gobierno que en 4 años ha perdido todo el liderazgo regional en materia de Escazú, discusiones, escenarios de Escazú en el cual el gobierno colombiano, por una postura política de no darle fuerza al acuerdo, tenemos un reto pues muy pronto, que es que se impulse el proceso de ratificación. Nos quedan los 2 debates, ya supongo que ustedes lo han dicho, está allí, y el reto enorme pues será el proceso de implementación, ¿no? De cómo eso se aterriza en las decisiones del nuevo gobierno. Justo les cuento, estoy aquí en un salón al lado de un escenario de discusión regional de Escazú, en el que está la nueva ministra también, Susana Muhammad, y lo que ha dicho la ministra es que la postura del gobierno es absolutamente clara, y va a implementar el acuerdo de Escazú
antes de que se diera esta votación, recién inició el equipo de Empalme y ella fue designada como ministra. Ella ha tenido 2 temas en su agenda prioritaria. Uno, lo que se ha denominado poder para la gente en las decisiones ambientales, que tiene que ver nada más y nada menos que con la participación, la democracia ambiental y el acceso a la información. Y el segundo relacionado con el tema de defensores ambientales. El nuevo gobierno ha sido claro, está expreso en el programa, pero también ha sido claro en decir que le apuesta a un tema de darle prioridad y relevancia a la protección de los defensores y defensoras y a generar las garantías para que se dé. Entonces creo que vienen un montón de retos, pero lo más emocionante es que viene un gobierno que está absolutamente alineado con lo que queremos desde el movimiento social, desde el movimiento ambiental, y que seguro van a haber posibilidades de avance enormes del acuerdo. Sí, pues interesante lo que nos puedes contar como desde esa experiencia en los espacios que has venido participando, y de acuerdo a eso también quisiera preguntarte, y es en la aplicación o en la implementación de los acuerdos de Escazú, ¿cómo se garantizaría o cómo se garantiza que las comunidades participen, o de qué manera estén involucradas las comunidades en ese tipo de ejercicios que se puedan hacer o orientar desde el gobierno nacional, o como tú lo mencionabas, desde el trabajo que pueda hacer la nueva ministra? Sí, en esto, desde, por ejemplo, el proceso de empalme, fue un empalme en el cual yo tuve la posibilidad de liderar una apuesta de diálogo social en el que tuvimos 45 diálogos con diferentes sectores para hablar de la agenda ambiental. Y es el carácter de la nueva ministra, es el carácter del nuevo gobierno, propiciar escenarios de participación. Además de los escenarios institucionales, de la participación del público en los escenarios de negociación internacionales y demás, creo que la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia, seguramente por la voluntad de este nuevo gobierno, va a propiciar escenarios amplios de participación, de deliberación. Por supuesto, es una emoción, por ejemplo, que jóvenes, que Kevin, que Sara, que María José, que están desde territorios tan diferentes en el país, pero que son jóvenes que tienen toda la energía para poder aportar y contribuir, seguramente se van a abrir los escenarios y abrir los escenarios para que se pueda participar, se pueda opinar, se pueda hacer parte del proceso de implementación del Acuerdo de Escazú, que no es otra cosa que pues, reconocer derechos fundamentales, que lamentablemente tiene que salir un acuerdo para reconocer primero lo que ya está, muchas de las cosas que ya están en el ordenamiento jurídico, pero también para que se le dé la relevancia a estos temas de participación, democracia, justicia ambiental y protección a defensoras y defensores. Gracias, Sergio. Carlos, por compartir tu apreciación sobre estas preguntas. No sé, María José, Sara, Valeria, si hay más preguntas, dudas, inquietudes. Pues yo primero le doy la palabra a los jóvenes, que creo que son los que tienen acá mayor experiencia en todos estos temas y pues que pueden dirigir esta entrevista, ¿cierto? No sé, María José, si tienes alguna pregunta referente al tema. Bueno, yo creo que es una pregunta de pronto como atendiendo más a la practicidad, ¿cierto? Como que sabemos lo que es el acuerdo, sabemos sus apuestas, sabemos que este gobierno le va a apostar pues como a su ratificación, pero ¿qué implica? O sea, primero, ¿cuánto tiempo implica esa ratificación, ¿cierto? Yo sé que no se tiene un dato específico de cuánto tiempo, pero más o menos pues también desde tu conocimiento, desde la institucionalidad y de los tiempos de diplomáticos, de instituciones y todo esto, cuánto tiempo puede tardar este proceso de ratificación y qué implica en términos internos también de nuestras propias leyes, de nuestra propia constitución, qué implica tomar de por sí en la ley colombiana ese acuerdo, ¿cierto? Asumir ese acuerdo en nuestra ley, ¿qué va a implicar ahí entonces esa ratificación? Bueno, la ratificación le quedan 3 grandes momentos. Un primer momento es, pues lo que viene es la ratificación por parte del Congreso. Son 2 debates que faltan. Yo creo que de aquí a noviembre van a estar aprobados esos 2 debates en Cámara, si todo sale bien y está ratificado el acuerdo. Después de eso, entiendo, va revisión automática de constitucionalidad en la Corte. Nuestra experiencia con otras leyes y procesos
es que puede tardar alrededor de 6-8 meses, es decir, que para que haya sanción presidencial del Acuerdo de Escazú ya más o menos consideramos un año. Es como los tiempos que uno tiene en la cabeza conociendo cómo se mueve el Congreso, cómo se mueve la Corte. En ese momento, una vez ya sancionado por el presidente, queda automáticamente, se hace parte de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, es decir, de ahí en adelante, para cualquier decisión judicial o para cualquier acción, pues ya hace parte de lo que hacen los tratados internacionales cuando se aprueban, se firman y se ratifican, es que se integran al bloque de constitucionalidad, es decir, son parte de la Constitución colombiana. ¿Sí? Entonces ya estos derechos seguramente van a estar allí reconocidos, eso es lo que todos esperamos, y a partir de ese momento pues ya iniciará la etapa de implementación del acuerdo. Y eso, bueno, es que creo que estas preguntas me las harían mis compañeros en Jericó, y es como, ok, entonces si se ratifica el acuerdo, inmediatamente Anglo Ashanti debe sentarse con la comunidad y la alcaldía de Jericó también debe sentarse con la comunidad a cumplir lo que precisamente expone el acuerdo, pues específicamente, por ejemplo, en el caso de Anglo Ashanti con el proyecto Quebradona Minero, y pues precisamente con muchos proyectos que ya están pues como a la espera, por ejemplo, de una licencia ambiental o lo que sea, o algún permiso. Eso significa que inmediatamente entrando en ese bloque de la constitucionalidad, el acuerdo, eso significa que inmediatamente todos los proyectos que tengan que ver con impactos ambientales deben hacer este proceso que invita pues y que hace cumplir el acuerdo. Sí, más que sentarse, pues se hace pues ya obligatorio que en los escenarios de socialización, de participación, tiene que haber una información adecuada, la información tiene que estar de manera, la información técnica tiene que ser fácilmente asimilable por las comunidades, o sea, le va a imponer unos retos a las empresas, a la ANLA y a las instituciones del Estado, no sé cómo será, yo creía que debe pedirse una reglamentación en Colombia, no sabía cómo se hace el proceso, no estoy tan seguro, creía que no, porque tendría que ser una ley estatutaria que reglamente, pero en todo caso, pues solo decir que están, ya de en adelante se puede empezar a hacer exigibilidad y ya el Estado tiene la obligación y las empresas por supuesto tienen la obligación. Entonces sería una maravillosa noticia, esperemos que en un año, en agosto de 2023, podamos estar diciendo que las cuentas nos dieron y que ya está, el acuerdo ya se integra, ya está sancionado y que avanzamos. Yo les debo pedir permiso porque voy a la reunión en la que estaba. Muchísimas gracias, Valeria, por la invitación. María José, Kevin, un abrazo. Les admiro un montón el trabajo que ustedes hacen en Jericó, en Manabí, en todo el departamento del Cesar, y también el trabajo que hace Paz, maravilloso. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo creo que la información que nos facilitó Carlos ha sido de gran ayuda justamente para sentar en el plano un poco más real, en tiempos, en lo que significa, las herramientas que le da a la comunidad el Acuerdo de Escazú, y creo que esto da pie justamente a presentar la cartilla que queremos lanzar en este conversatorio, y es una cartilla que se desarrolló de parte de Paz y busca justamente que el Acuerdo de Escazú sea más fácil de comprender para los jóvenes, las jóvenes, y que pueda ser usado en diferentes contextos. Puede ser aulas de clase, puede ser en talleres comunitarios. Valeria, justamente, que ha sido la encargada de todo este tema de construcción de esta cartilla, nos la va a presentar y nos la va a explicar. Adelante, Valeria. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos muchísimo por estar acá, sobre todo a nuestros invitados que amablemente sacaron un mochito de su tiempo para estar con nosotros y nosotras en este espacio. Son jóvenes que de verdad tienen la agenda llena, ocupada. Entonces es como súper significativo e importante contar con ellos acá. Quisimos que ellos arrancaran, que nos contaran, que entienden, cómo ven, cómo perciben el Acuerdo de Escazú. También quisimos que Sara, que nos apoya mucho en el trabajo de la plataforma, iniciara y moderara este espacio, sobre todo porque si estamos pensando que y si hicimos una cartilla para jóvenes, era indispensable y necesario
que ellos y ellas la presentaran. Por esa razón arrancamos, por esa razón ellos mismos formularon las preguntas y estuvieron como súper interesados en que Carlos nos acompañara. Entonces, nuevamente les doy el agradecimiento. Y para cerrar y finalizar, los y las invitamos a conocer este documento, el cual fue elaborado con el apoyo y la compañía de distintos jóvenes. Uno de ellos y ellas, pues es Kevin y Majo, por esa razón también están acá. Y esta cartilla, a grandes rasgos, nace como por distintas razones. No las puedo mencionar acá todas porque pues se nos iría mucho el tiempo, pero es básicamente porque en las comunidades en las cuales Paz trabaja, que ha sido afectada por distintos casos del suroeste antioqueño, espacios nulos de participación, acceso a la información de carácter ambiental en estos lugares, tanto por parte de las comunidades, en muchos casos, tanto por parte como de las alcaldías y obviamente mucho menos de parte como de las empresas, que son como las principales, así como las principales pues que afectan como estos territorios. Y también porque los y las jóvenes que de alguna forma tienen alguna forma de defensa, de proteger, de cuidar su territorio frente a estas amenazas en distintas oportunidades y ellos mismos yo creo que lo pueden acá como corroborar, han sido o estigmatizados o señalados y desafortunadamente en muchos casos amenazados y también asesinados, ¿no? No olvidemos que Colombia por 2 años consecutivos ha sido el país que más asesina líderes y lideresas ambientales. Por esta razón, creamos esta cartilla en compañía de no solamente jóvenes del suroeste antioqueño, del Cesar, de La Guajira, que son con los que trabajamos en pensamiento y acción social, sino también con otros jóvenes de Bolivia, Brasil, Salvador y Nicaragua, pues eso sí fue como de forma virtual. ¿Cómo desarrollamos este trabajo? En primer lugar, les preguntamos qué significan para ellos y ellas tener acceso a la información, participación y justicia, como en temas ambientales, qué papel desempeñan como estos derechos en sus regiones, en sus territorios, bajo sus necesidades e intereses. Y en un segundo lugar, también como que les preguntábamos qué pensaban del acuerdo, pues porque como ellos son líderes, son lideresas, también tienen una perspectiva muy crítica, ¿no? Frente a no solamente lo que pasa, sino también como en de algunas formas, algunas organizaciones y el Estado legisla. Entonces también hicieron algunas críticas, algunas recomendaciones del acuerdo que son como muy interesantes y significativas que por el tiempo acá no podemos compartir, pero que por ejemplo ellos decían en un encuentro que tuvimos en Valledupar para conversar un poco sobre qué es esto del acuerdo y qué implicaciones tiene. Ellos decían, es muy interesante, tiene unas cosas muy valiosas, pero por ejemplo, ¿qué pasa con las comunidades indígenas? ¿Qué pasa con las comunidades afro? ¿Qué pasa con las comunidades negras que no hablan en español? ¿Cómo un indígena o una indígena que habla guayunoiki va a poder entender qué es eso del acuerdo? ¿Qué pasa con con estos grupos que tienen como un enfoque diferencial distinto? ¿Qué pasa con alguien que no pueda escuchar? ¿Qué pasa con alguien que no pueda ver? Si contamos como con las herramientas para poderlo compartir. Entonces también se dieron como unas discusiones muy, muy interesantes que de verdad nos gustaría, de hecho, continuar profundizando y discutiendo en otros escenarios. Y bueno, ya para cerrar y como haciéndoles una invitación para que accedan a este documento que en la cajita de comentarios vamos a compartir.
es importante decir que este cuenta no solamente, como ustedes están viendo ahí, como con la voz de los y las jóvenes de estas regiones que les estábamos señalando, sino que también tiene una parte muy bonita e interesante, y es que en la segunda parte del documento hay unas actividades que invitamos nosotros y nosotras a hacer para que, como decía Sara, maestros, líderes, bibliotecarios, docentes que quieran con los jóvenes, que quieran con sus estudiantes, que quieran con los chicos y chicas que llegan a sus espacios, a sus talleres, puedan compartir qué es esto del Acuerdo de Escazú. Entonces, la segunda parte es una cajita de herramientas para que las personas tengan pautas para compartirlo. Entonces, es también un material muy bello, es un material muy interesante que además lo probamos con los mismos jóvenes con los cuales como compartimos y realizamos la cartilla. Entonces, la mayor parte del proceso de elaboración de este documento fue participativo, integramos sus voces, creemos que aún se puede hacer más. La idea en un futuro no es que sea yo, que yo soy una persona ya adulta en compañía de ellos, que lo realicen, sino que sean ellos mismos los que hagan parte y estén presentes todo el tiempo, no solamente en la elaboración, sino en la, sí, como en la proposición de estos documentos. Entonces, no, yo finalizo acá. Nuevamente digo, dejamos en la cajita de los comentarios el lugar donde ustedes pueden acceder a este documento, que tiene infografías, que tiene imágenes, que tiene estas cajas de herramientas para compartir con otros y con otras, que va a ser muy útil y que va a poder acercarnos a eso como tan a veces tan complejo que pueden ser este tipo de acuerdos. Vale, incluso ahorita le iba a preguntar a Carlos qué hacemos, o sea, qué hacemos mientras se ratifica el acuerdo, ¿cierto? Como no podemos esperar aquí sentados a que se acuerde, que se ratifique, perdón, y que se haga presente pues en toda Colombia. Entonces, creo que una de las respuestas puede ser precisamente incluso a partir de la cartilla y a partir de esta herramienta, y es que tenemos que prepararnos, ¿sí? O sea, si ya sabemos que hay un acuerdo que ya es muy probable con este nuevo gobierno que se ratifique, casi que sí es un hecho, pero todavía le falta para ratificarse. Entonces, lo que tenemos que hacer mientras tanto es prepararnos para que pues no nos coja como con los brazos, pues sí, como maniatados, como, ok, se ratificó, pero nadie en Colombia sabe qué es, nadie sabe qué implica eso. Entonces, sí, podríamos tener una gran herramienta, pero vuelve a pasar lo mismo, la gente no sabe de esa herramienta, entonces siguen los derechos sin cumplirse porque no saben que se están incumpliendo ya los derechos. Entonces, creo que es momento de prepararnos para ese momento, de hacer pedagogía, para que ese acuerdo sí nos coja como con una ciudadanía interesada y presta pues a participar y utilizar el acuerdo. Muchas gracias, María José, muchas gracias, Valeria. Yo quiero aprovechar también para dar este espacio a generar una invitación a que pues, los jóvenes que estamos acá, lancemos una especie de reto de un video corto en donde podamos decir por qué hay que ratificar el Acuerdo de Escazú, cuál es la importancia de ratificarlo. Entonces, no sé si se animan a que en 15 segundos puedan decir para ustedes cuál es la importancia de ratificarlo. Sí, de acuerdo. Lo que podemos hacer es las personas que nos están viendo en este en vivo, pero también que nos vayan a ver, que se reproduzca después, se animen a un correo que voy a compartir yo ahorita en este momento, como siguiendo como el reto que propone Sara, es que se animen rápidamente como a contar por qué es importante y creen que es indispensable que se ratifique el Acuerdo de Escazú en Colombia.
teniendo en cuenta que tenemos un panorama favorable, como lo estaba señalando ahora Carlos Santiago. Entonces yo creo que de aquí a unos días podemos ponerle una fecha, pero me gustaría que Kevin y Sara fueran también los que nos ayudaran a pensar la fecha. Repito, la idea es que esto no sea una decisión que se tome por los adultos, sino que sean ustedes los jóvenes que piensen cuánto tiempo podríamos darles a distintas personas, no únicamente jóvenes, pero sí, ojalá se fuera enfocado en jóvenes que nos compartieran esto. Entonces, ¿cómo lo podríamos organizar? Bien, bueno, yo me sumo también como a la invitación de Sara y Valeria a los jóvenes, a quienes nos estén escuchando y que se motiven a compartirnos en ese video sobre la importancia, el por qué ratificar el Acuerdo de Escazú, también, digamos, entendiendo la necesidad de la protección, el cuidado de nuestra casa común, de nuestra naturaleza, de nuestra casa, de nuestra tierra. Bueno, yo creo que, no sé, Majo, que tengas pensado. Pues yo creo que pues uno como joven no hace las cosas ahí mismo, uno sabe cómo somos, entonces si pueden hacer el video y mandarlo de una, así en caliente, después de haber escuchado este conversatorio, sería ideal y ustedes dirán como para qué un video y esto, pues para que la gente sepa por qué se debe ratificar el acuerdo y por qué también lo tenemos que tener presente para que sea un hecho cuidar y tener una democracia ambiental. Entonces, no sé, hasta este fin de semana yo creo que podrían enviar los videos, no sé. Sí, nuevamente entonces vamos a dejar en la cajita de comentarios el correo donde se pueden compartir esos videos, pero también los pueden subir y etiquetar en nuestras redes que también vamos a dejar. Entonces eso puede ser como un reto, nos podemos dar unos 20 días, 15 días para esto. Vamos a estar compartiendo como publicidad específica para ver cómo lo podemos hacer, pero la idea sí es que se animen y que nos compartan, porque cada una de las regiones de Colombia, pues a pesar de ser tan bella y tan rica, también enfrenta unas problemáticas y unos conflictos socioambientales bien fuertes, entonces nos gustaría saber también qué es lo que está pasando como en sus territorios y el por qué sería importante ratificarlo. Nuevamente, de verdad, los invitamos a acceder a este material, a explorarlo, a escucharlo y a continuar multiplicándolo. Es supremamente importante en este momento y pues tenemos un panorama y unas expectativas un poco más grandes que hace unos meses, ¿no? Entonces, no, pues los dejamos acá. No sé si alguien quiera compartir como unas palabras de despedida. Nuevamente, les agradezco no solamente a Majo, a Kevin, a Sara, sino a los compañeros y compañeras de Humanidad Vigente que están detrás también de todo esto, a Erika, a Daniela, Comunicaciones en Paz, a todos y todas, muchísimas gracias y ánimo. Vamos a explorar estos documentos, compartirlos y a luchar para que esto se ratifique. Gracias, vale. Pues no, yo creería que no siendo más, o si Kevin tienes algo que decir. No, pues en últimas agradecer por el espacio y también a las personas que nos están viendo y en la lógica de lo que decía María José, mientras los que tienen que hacer lo que van a hacer, pues nosotros como jóvenes seguir trabajando como en el activismo y en la incidencia por la protección del ambiente como lo hemos venido haciendo. Listo, muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Les recordamos que pueden encontrar la cartilla y el material en la página de Paz y también en las redes sociales de la plataforma. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos.